Bienvenidos a un nuevo episodio del Efecto Colibrí. Hoy tengo una invitada muy especial y a un emprendimiento social mucho más especial, Ángela Herrera de Manifiesta. Ellas han contribuido a mejorar las condiciones económicas de los reincorporados excombatientes de la FARC después del proceso de paz. Y es un emprendimiento social porque sin duda alguna uno de los mayores retos que tiene cualquier proceso de paz en el mundo es brindarles posibilidades económicas, empleabilidad y un impacto económico sostenible e importante a excombatientes para que no se vuelvan a armar. Realmente parte de la solución al problema de evitar, además en un país que tantas aspiradoras ilegales atrayendo económicamente a quienes estuvieron en medio del conflicto en el pasado, pues es brindarles unas condiciones de mejoramiento de sus condiciones de vida que están muy marcadas por lo económico. Y Ángela es cofundadora de Manifiesta, un emprendimiento social que a través de enseñar habilidades textiles y buscar a través del diseño y producción de ropa, ha encontrado nuevas oportunidades a través de ellos. Ángela, mil gracias por estar acá. Andrés, muchas gracias por esa introducción y también por la invitación al Efecto Colibrí. ¿Qué es Manifiesta? Manifiesta es una apuesta por la paz de Colombia. Lo curioso es que la herramienta que escogimos para construir este desarrollo social en el campo fue la moda. Usualmente es, sí, un tema que se tilda de superfluo o que no contribuye a la sociedad, sino al contrario, ¿no? Y nosotras dijimos, ¿será que están así o podemos generar empleos, por ejemplo, a esta población que estaba dejando las armas y escogía la confección como una forma de transitar a la vida civil? Entonces creo que esto era muy incierto hace 5 años, ya que se firmó el acuerdo de paz, hace 6 de hecho, pero ahora nos damos cuenta que sí logramos probar que la moda es una herramienta valiosísima y que es un proyecto que ha ido creciendo y como aumentando su impacto. Y yo no los presenté como una herramienta de la moda, pero yo creo que va más allá. Y contemos un poquito a los que están en este momento escuchando el Efecto Colibrí. Ustedes preparan en habilidades textiles a excombatientes en algunas zonas del país. Exactamente. Es decir, en habilidades de cómo confeccionar, y cómo diseñar. Eso es así porque claro, no solo es el desafío de enfrentarse, ¿no?, cuando dejas las armas a en qué voy a trabajar, sino se une al hecho de que tú no tienes las herramientas para insertarte en un mercado laboral si ingresaste a una guerrilla, no sé, a los 12 años, 15 años, ¿sabes? Se pierde un elemento de esa formalidad que exige el mercado laboral, pues en casi todo el mundo, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿qué hacemos? Porque ellos fueron los que decidieron la confección, no nosotras. Y nosotros somos politólogas, así que no era solo como formarnos a ellos, sino formarnos nosotras también en esas habilidades textiles y en ser empresarias. Pero vamos despacio. Sí. ¿Qué es la enseñanza de confección? ¿Qué implica eso? Bueno, aprender sobre todo confección y patronaje implica saber manejar las máquinas de coser. Eso se hizo gracias al apoyo del SENA, por ejemplo, que envió una profesora al espacio de reincorporación porque nos hemos dicho. Pero Ángela, sí. Ustedes digamos, canalizan y articulan varios actores para ayudar a ese tema, pero ustedes llegan a una población que tiene unos grandes retos, que viene un conflicto que lo único que sabe hacer es usar armas y de confecciones no sabe nada. Y imagino que hay unos elementos todavía de que la confección es para mujeres, que la confección es para todos, digamos, por la estructura misma militar de una forma que vienen esas competencias. ¿Cómo rompen esos retos? ¿Cómo logran penetrarse a estas zonas de concentración? Y contémoslo un poquito con el detalle, porque antes de llegar a entrar al SENA, ustedes tuvieron que articular, conocer esa población, mirar qué estrategias se iba a usar. Usualmente uno pensaría que
como las confecciones es un trabajo que históricamente ha sido como liderado por mujeres, iba a ser lo mismo en este caso de los excombatientes de las FARC, pero dado que era una guerrilla en su mayoría compuesta por hombres, pues realmente nos encontramos con una cooperativa que se llama Tejiendo Paz, que estaba compuesta en su pues mitad y mitad por hombres y por mujeres, que es lo que te digo, dijeron dejamos las armas y ahora queremos aprender a manejar máquinas de coser. Pero no era que ninguno supiera manejar máquinas, no, precisamente habían unas capacidades de antes, pero que estaban siendo utilizadas para la guerra. Entonces nosotros decimos, pues no, ellos hacían uniformes, exactamente, hacían diseños para dentro del contexto sí, de las necesidades textiles que tenía de los frentes. Exactamente, y esto en el caso de Manifiesta. Era más cosas de uniformes o la ropa que usaban, pero hay otros excombatientes de otras iniciativas que, por ejemplo, eran los que hacían los morrales, los zapatos. Entonces es muy interesante cómo vamos todos logrando transformar esas habilidades que tenían antes para la guerra a algo que sea para la paz. ¿Y cómo llegan ustedes? ¿Cómo ganan la confianza? ¿En qué sector geográfico del país inician? Tú has dicho una palabra muy importante y es la confianza. Si a mí me dicen que es lo más valioso que tiene Manifiesta es precisamente la confianza que logramos, sí, como construir y que se mantiene con la población con la que trabajamos, porque en efecto eso no es tan fácil, ¿no? Y yo veo cómo se acercan otros actores y es un proceso, sí, que pues a veces no funciona o es muy largo, y en nuestro caso funcionó, y creo que era porque nosotras éramos unas jóvenes entusiastas de la paz, ¿sí? Como que se notaba que teníamos unos intereses muy sinceros de ver en qué ayudar, o sea, como que necesitan. Nunca pensamos tener una empresa, entonces ya poco a poco también nosotras hemos como empezado a asumir ese rol, que no es el de ayudar, es de verdad el de estar liderando un proyecto que genera empleos y ingresos. ¿En qué parte del país iniciaron ustedes? Nosotros iniciamos en Icononso, Tolima, dentro de un espacio de reincorporación donde llegaban los guerrilleros a transitar a la vida civil. ¿Y cuántas personas iniciaron este proceso de Manifiesta ahí? Sola en ese momento 4. ¿Y hoy? Pues ya hay como 12 personas allá, pero pues los ingresos y las utilidades que generamos se van a una cooperativa de 22 firmantes de paz. Y además, ahora trabajamos en Soacha y en Suba como familiares de soldados que precisamente murieron en conflicto pues con guerrillas. ¿Y ustedes les dan habilidades, empiezan a diseñar nuevas tendencias, nuevos tipos de ropa? ¿Qué tipos de ropa han logrado elaborar con ellos? El proceso ha sido muy interesante porque pasamos de no saber casi diseñar prendas de mujer a llegar a Colombia Moda, por ejemplo. Pero al principio nuestras prendas eran prendas que no tuvieran tallas y que pudiéramos vender por internet fácilmente, o sea, que no tuvieran casi cortes porque no habían las habilidades. Ahora pues sí, realizar prendas muchísimo más difíciles que ya empiezan a destacarse por el diseño. Y ¿cuántas prendas están sacando ustedes? Aproximadamente 1000 prendas al mes. ¿1000 prendas al mes? ¿De qué viene eso completo? ¿Camisetas, camisas, pantalones? ¿Qué tipo de prendas? En este momento queremos destacarnos mucho por tener prendas que manden mensajes de paz, o sea, que haya una coherencia entre el proceso productivo detrás y lo que esas prendas están como reflejando. Sí, cada una de las prendas manda un mensaje. Sí, eso. ¿Y un ejemplo de mensaje? Por ejemplo, de los que más te han gustado. De los que más me han gustado tenemos uno que dice: esta prenda no es una prenda cualquiera, es un acto de paz. Entonces eso que genera diálogos entre los clientes y las personas que lo leen, que es como que quieren saber más. Entonces es muy chévere porque además de generar ingresos a esta población, aprender, etcétera, estamos ayudando a la sociedad colombiana a que hable sobre qué están haciendo los excombatientes que dejaron las armas, que es un tema que casi no se toca, ¿no? ¿Qué te motiva a ti y a las fundadoras de Manifiesta, crear Manifiesta? Lo que nos motiva son razones políticas, realmente es estar convencidas que se pueden generar cambios sociales desde diferentes como aristas, y justo nos gustaba la moda y dijimos, bueno, hagámoslo desde esta esquina.
¿Qué nos motivó también? Que como éramos estudiantes de ciencia política, empezamos a preguntarnos cómo se van a reincorporar a la vida civil 13.000 excombatientes en un país con tanto desempleo, con tanta polarización, ¿sí? Donde los jóvenes no estamos teniendo las oportunidades como tan claras para insertarnos al mercado laboral. Entonces dijimos, bueno, intentemos apoyar, porque sí creíamos en la paz y en la reconciliación. De entrada no lo poníamos en duda, ¿no? Colombia tenía que dar ese paso y apoyar la dejación de 13.000 armas. Es que, ¿por qué no? Ángela, ¿y cuál es ese mayor logro que les dice ustedes hoy en día de manifiesto? Yo sé que hay muchos, pero ¿cuál es ese momento que hoy dicen vale la pena haber hecho esto? Siento que el mayor logro, pues que no es nuestro, es más de los firmantes de paz con los que trabajamos, pero a nosotras nos marcó mucho, fue ver cómo todos ellos empezaban a tener familias, hijos, etcétera. Dijimos, están confiando en nosotras, en que este proyecto va para largo, y también ellos están convencidos que la sociedad colombiana los va a aceptar, ¿sí? En este nuevo paso que dan. Y qué mejor prueba de esto que empezar a tener como sus hijos, a echarle un segundo piso a su casa, a quererse quedar en ese territorio donde está el taller de confecciones, etcétera. Nos hizo sentir que sí estábamos como generando esos ingresos adicionales para que la opción de vida siga siendo la paz y no volver a las armas jamás, mucho menos sus hijos. El año pasado, aunque empezamos este proceso casi 2 años, yo me propuse que Colombia tuviera un marco legal, una ley, que era un marco legal sobre el emprendimiento social. Creemos que el emprendimiento social es un instrumento que genera un impacto económico, busca soluciones, dinamiza el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS, pero sin duda alguno puede convertirse en un gran instrumento de política pública para el gobierno nacional en generar procesos de estabilidad económica a los excombatientes y posibilita que no se vuelvan a desarmar. ¿Tú piensas que el emprendimiento es una gran herramienta, un gran instrumento y tiene un gran poder para el Estado colombiano? Estoy convencida de eso que dices, y lo que me abrió los ojos de esta realidad fue precisamente leer ese proyecto de ley o esa ley, y fue como, en efecto, nosotras de 28 años, empezamos a los 23, estábamos cumpliendo como algunos servicios y actividades, etcétera, que el Estado no les estaba dando a estas personas. Entonces era como, el Estado tiene que reconocer esos esfuerzos adicionales que se están haciendo y que estamos haciendo muchos emprendimientos alrededor de toda Colombia. Entonces creo que estamos apalancando las funciones del Estado y eso tiene que ser reconocido. Y te hago esa pregunta por una reflexión muy personal que tengo. En muchos escenarios, dentro de las mismas agencias de Naciones Unidas, la cooperación internacional, algunos sectores, o gran parte de los grandes sectores de la sociedad civil, siempre hay un debate en el país si lo social puede asimilarse o se puede hablar en términos de estabilidad financiera y escalabilidad. Eso hace unos años, y no más de 10 años, era impensable. Y todavía genera, debate interno. Sin embargo, siempre yo coloco sobre la mesa que uno de los grandes ejemplos de la fuerza de que es lograr que haya un modelo que siga impactando social, pero que sea estable financiero, la perspectiva de que tenga más beneficiarios, de que crezca y que no se quede siempre dentro de la mirada de que hay que ser de forma gratuita, es los ejemplos y los resultados que ha dado en el marco del proceso de paz, específicamente con los combatientes. Hoy el emprendimiento social ha logrado demostrar su eficacia en este escenario, y los modelos como los que tienes tú y muchos más que hay que trabajan con los combatientes, pues ha posibilitado que un porcentaje mayoritario o importante, por esa posibilidad de generar ingresos a través de un trabajo profesional lícito, no se vuelvan a armar. Por eso te decía un poco la pregunta de qué pensás si es un instrumento poderoso. Y ahí viene, después de esta reflexión, la pregunta, ¿qué crees que debería pasar más con el emprendimiento social? Digamos, en tu mirada,
tú has hablado con los combatientes, has estado en las zonas de reincorporación, has analizado la violencia, eres politóloga. ¿Qué crees que Colombia debería contribuir más o qué elemento falta para que este ecosistema realmente, el modelo de emprendimiento real, de emprendimiento social realmente sea fuerte y estable? Para mí lo que falta es la cercanía con el sector privado, es decir, a los emprendimientos sociales y sobre todo los que estamos bajo la lupa del acuerdo de paz y de la reincorporación, hemos como recibido apoyos, atención e incluso algunos recursos, no en nuestro caso, de la cooperación internacional, a veces del Estado también, el mismo acuerdo de paz, como que establece unos, sí, como incentivos económicos directamente a los firmantes, pero si no hay encadenamiento productivo con el sector privado, no van a funcionar estos proyectos. Es decir, nosotras estamos buscando clientes uno a uno desde nuestras propias como mecanismos, redes sociales, contactos, etcétera. Pero somos un proyecto chiquito, ¿no? Pero si empezamos a pensar en todos los emprendimientos sociales que hay en Colombia, seguramente están pasando por la misma situación de nosotras. Claro, hay muchos, el ecosistema es como un reloj. Y el ecosistema de emprendimiento convencional, emprendimiento social es como un reloj, hay unas piezas y cada una pieza tiene que funcionar bien para que las manecillas del reloj puedan dar la hora correctamente. Y dentro de esas piezas hay una llamada políticas públicas, normas, oferta educativa, las mismas iniciativas, incentivos múltiples y sin duda alguna el actor privado, digamos, y eso es de manera orgánica, no se impone. Digamos, Colombia de alguna forma ha avanzado, pero entiende las complejidades. Pero hoy ustedes han demostrado, y el caso manifiesta es que a pesar de las dificultades, de los retos, si es posible transformar vidas, si es posible generar un marco de oportunidades. Y ahí te quiero hacer esta última pregunta. ¿Cuál es el sueño, la visión, o lo que ustedes sueñan con Manifiesta? Nosotras cuando pensamos en Manifiesta Futuro, pues hay un factor que siempre está transversal a todo y es que queremos producir más y vender más, porque eso se traduce directamente en estar generando más empleos e ingresos a la población con la que trabajamos. Entonces, pensamos más allá del lucro, incluso pensamos a la inversa. Nosotras no vamos creciendo conforme a las necesidades de Manifiesta, sino es que llegamos a las poblaciones y nos dicen, aquí hay una cooperativa de confecciones y están 10 personas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para generar el ingreso a las 10 personas? No es como no empezamos con una y de pronto con dos. Entonces nos ha permitido también hacer algunos como experimentos empresariales, que no es lo que usualmente se ve, sí, de cómo funcionar, pero basándonos en que queremos generar un impacto social, obviamente tener una empresa sostenible, pero con un factor que va más allá del lucro. Entonces ojalá podamos vender fuera del país. Creo que lo que hacemos tiene también mucho reconocimiento afuera, precisamente por estos temas de moda. Y son preciosas las prendas, y una calidad increíble. Yo he tenido la oportunidad de apreciarlas, de usarlas, gracias a la generosidad de ustedes. Son extremadamente espectaculares, pero sobre todo el origen y lo que nos motiva a su creación y lo que significa cada compra de una prenda y el beneficio que va a tener una población, que no solamente va a generar un efecto positivo a ellos, sino también al país. Exacto. Porque evitamos que más hombres vuelvan a armar. Sí, esa es una de nuestros objetivos. Igual siento que es muy importante reconocer que, y lo escuchaba hoy en la radio, ¿no? El 95% de los firmantes de paz, ¿sí?, que se acogieron al acuerdo siguen en la legalidad, pero vemos en las noticias que hay un montón de grupos pues armados al margen de la ley. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando para que la gente se siga yendo a los grupos ilegales y que no son los que están reincidiendo? Es decir, las causas estructurales del conflicto siguen ahí. La poca educación, la poca presencia estatal, etcétera, y creo que eso también... Pues, y seguimos siendo muy poco organizados, manejamos el país desde Bogotá. Sí, creemos que
que Bogotá es el centro y no es de los territorios de Bogotá. Entonces, y seguimos igual. Entonces, creemos que un analista de planeación o un funcionario del Ministerio de Hacienda del escritorio de Bogotá conoce y tiene la realidad de lo que escribe a través de su percepción en el escritorio de Bogotá. Otra cosa que me he dado cuenta mucho siendo politóloga y es la cantidad de politólogos, sociólogos, antropólogos, lo que sea, asesorando los proyectos productivos. Yo no hubiera sabido nada si no es por estos 6 años en Manifiesta. Sí, es como también cómo acercamos a los administradores de empresas. Y somos un país diverso. Sí. Y con diferencias culturales, contextos regionales, tanto en lo social y en sus fenómenos de violencia diferentes. Cada región, cada departamento. Y alguien invitó a un podcast que decía, no existe una receta única, las recetas son diversas. Y esa falta de diversidad y enfoques territoriales todavía hace que los programas tengan un grado de mayor grado de reto. Y a veces creemos que es una sola idea universal aplicada a todos los territorios, y eso no es así. Y hay otro tema, ¿sabes? También que creo, tú hablas que no hay capacidad del Estado, no hay educación, que hay proyectos productivos. Pero una de las grandes causas de los fenómenos es el nivel de corrupción. Los recursos de la educación en Colombia en un porcentaje importante se van en los elementos de corrupción, tanto en lo nacional como territorial. Incluso de la paz también, que fue lo que pasó el año Ya, pasado con el OCAD Paz y eso, y es ver cómo todo... Y hablamos en el tiempo actual, las reformas son importantes. Los países tienen que cambiar sus formas, sus políticas públicas. La visión que tiene hace 20 años en muchos temas esenciales, derechos fundamentales, la salud, el tema pensional, las relaciones laborales entre el empleador y el empleado, digamos, todo evoluciona a unas nuevas condiciones y miradas de derechos diferentes. El país de hoy es muy diferente al que fue la grande reforma que fue la Constitución 91 en el país. Pero hay una sola reforma que nunca hablamos y que yo creo que es transversal a todas, y mientras esa reforma no esté, es el fortalecimiento del país para disminuir la corrupción. Y ya tenemos reformas de salud, los procesos de paz, tenemos reformas de educación, pero si no logramos minimizar los temas de corrupción, creo que las reformas van a quedar incompletas. Y pues se intentó hace unos años, ¿no? Con esta... El referéndum. Sí, que se perdió. Sí, y el presidente, yo creo que el presidente Duque, cuando le dio el mandato que lo promocionó en la actual alcaldesa de Bogotá, tenía una gran oportunidad, pero y ese mandato, digamos, se perdió, pero digamos ha sido, digamos, más que perder o ganar, ya había un llamado a la ciudadanía. Queremos un cambio, y para disminuir los fenómenos de corrupción, pues tienen que ser cambios estructurales en la prevención y evidentemente en las sanciones. La prevención va también un cambio en el tema cultural, en el sistema educativo, en la forma de visionar que los recursos, como decíamos, son sagrados, de la no participación de los venezolanos, porque los venezolanos participan y dinamizan la corrupción. El país necesita eso, porque por más reformas que tenga, ahora o en cualquier gobierno futuro, si no hay un tema estructural de reforma de la corrupción, no va a haber recursos que soporten ninguna reforma. Y Ángela, mil gracias por estar acá. Te agradezco por estar acá, y también es una invitación para conocer el trabajo que ustedes han hecho. Como lo dije al principio, ustedes hacen unas prendas espectaculares, porque detrás de cada una de esas prendas hay una historia maravillosa. Bueno, y si alguien se quiere comunicar con Manifiesta, quiere comprar una prenda, quiere hacer su pedido, quiere conocer más la historia, ¿cómo hacemos para que las personas nos contacten? Bueno, nuestras aliadas principales para esto son las redes sociales, así que en Instagram nos pueden buscar como @manifiesta.col, y ahí pueden ver nuestras prendas, escribirnos, conocer exactamente la historia detrás de las prendas. Somos una marca con mucha transparencia ante los clientes también, no solo ante las personas que confeccionan, y es que vean las caras y las historias de las personas que hacen posible Manifiesta. Así que muchas gracias a ti
por la invitación, por ayudarnos a difundir estos esfuerzos de paz que hacemos en una empresa pues, 100% liderada por mujeres jóvenes colombianas. Gracias, Ángela de Manifiesta, por estar aquí en el Efecto Colibrí.